Valeria Cortés. Un nombre que, con solo pronunciarlo, hace que todo el mundo de la alta cocina en Ciudad de México se estremezca. La mujer del vestido rojo. Donde ella entra, el silencio se apodera del lugar. No es solo una empresaria. Es una tormenta, una sentencia de muerte para cualquier empleado que se atreva a cometer un error frente a ella. Se rumorea que, en apenas 3 meses, 17 empleados renunciaron o fueron despedidos. Solo por no servir el vino con la inclinación exacta de 45 grados que ella exigía. Un extrabajador confesó que la mirada de Valeria, cuando algo no le agradaba, podía cortar el aire en pedazos. Y esa noche, el restaurante 8:30 estaba a punto de vivir otra de esas veladas. Clientes VIP llegaban de todas partes. Las cámaras destellaban sin parar. Pero detrás de la puerta de la cocina, el ambiente era tan denso que todos contenían la respiración. Todos sabían que, con una sola pizca de sal fuera de lugar, la noche podía convertirse en una auténtica pesadilla. Y entonces apareció él, Álvaro Vega, el nuevo mesero. Nunca había visto a Valeria, nunca había escuchado las historias de terror que circulaban sobre ella. Entró como si no hubiera nada que temer, con una sonrisa tranquila y los ojos brillando de confianza. Nadie sabía que, en cuestión de minutos, él haría algo que cualquier veterano del restaurante consideraría un suicidio profesional. Una palabra, un gesto. Y el tablero de poder estaba a punto de darse la vuelta. Pero, ¿era Álvaro un insensato que no medía el peligro, o el único capaz de mirar más allá del corazón de acero de Valeria Cortés? Si quieres descubrir el secreto de aquella noche, dale, me gusta, y suscríbete ahora, porque esta historia te va a dejar sin aliento y sin poder apartar la mirada. Mediodía en el palacio. La luz dorada y elegante caía sobre trajes impecables, copas de vino que brillaban y risas educadas. Pero de pronto, esas risas se apagaron. Esteban López se quedó petrificado junto a la ventana, como si acabara de ver al mismísimo demonio. «Dios mío, la emperatriz Cortés», susurró con el rostro tan pálido que parecía haberse quedado sin una gota de sangre. El aire se volvió denso, irrespirable. Héctor Díaz, con 5 años trabajando en el restaurante, dejó la bandeja de vinos en mitad del salón y huyó hacia la cocina como un soldado desertor. Un novato que acababa de entrar escuchó aquel nombre y encogió el cuello como un gorrión frente a un halcón. Rafael Torres, el gerente, salió disparado de la oficina. Ni su traje gris disimulaba el nerviosismo que lo devoraba. Su voz sonó ronca, como si estuviera leyendo el testamento de un condenado. «¿Quién la va a atender hoy?» Nadie respondió. Todos evitaron su mirada como si fuera un rayo mortal, porque todos sabían que la reina del 8 no era humana. En solo 3 meses, había aniquilado a 3 de los mejores empleados. Héctor fue obligado a cambiar el agua 8 veces, solo porque los 18 terplastes no eran exactos al decimal. Andrés Molina tuvo que devolver un plato 8 veces, ya que las verduras no estaban cortadas en cubos perfectos, como con láser. Carlos fue forzado a contar exactamente 80 granos de arroz en el plato. Si fallaba por uno, empezaba de nuevo. El resultado, uno renunció, otro perdió la cordura, y otro juró que prefería vender tacos en la calle antes que servirle otra vez. Afuera, Valeria Cortés descendió de un Bentley negro como si fuera una reina regresando de una campaña de conquista. Sus tacones resonaban contra el mármol. Clac, clac, clac. Como la cuenta regresiva hacia una ejecución, el cabello negro recogido en un moño perfecto, sin un solo mechón fuera de lugar. Un traje beige impecable, cuyo precio equivalía al de un apartamento pequeño. En la muñeca, un Patek Philippe de oro de 18 quilates, marcando con precisión las 0,8 socelos. Valeria no solo era rica, poseía una cadena de hoteles de lujo por toda Latinoamérica. Pero lo que la hacía temida era su enfermiza obsesión con el número 8. Cada decisión, cada ritual, cada exigencia giraba en torno a él. Quien quisiera servirle debía superar 8 pruebas de vida o muerte.
Nadie había sobrevivido más de un mes. Las puertas giratorias se abrieron. Valeria entró. El aire se volvió frío, como si hubieran robado todo el oxígeno de la sala. La mesa número 8, la mejor del restaurante, aislada pero con vista total al salón, ya la esperaba. Se sentó y colocó su bolso Hermès a exactamente 8 centímetros del borde de la mesa. No abrió el menú, no miró el teléfono, solo aguardó, como una depredadora acechando a su presa. Rafael se quedó inmóvil. El resto del personal se dispersó como soldados abandonando el campo de batalla. Y entonces, una voz sonó, tranquila, pero escalofriante. «Yo lo haré». Todos giraron al mismo tiempo. Álvaro Vega, el nuevo camarero, que aún no había terminado ni medio turno, abrochaba su camisa blanca perfectamente planchada. Su mirada era fija, como la de un torero antes de entrar a la arena. «¿Estás loco?», estalló Esteban. «Esa mujer devora a los empleados como si fueran pastelitos». Álvaro solo sonrió. Tal vez ha llegado la hora de saber si el demonio sabe apreciar un buen plato. Rafael tragó saliva y puso la mano en su hombro, como bendiciendo a un guerrero suicida, y mientras Álvaro caminaba hacia la mesa número 8, todas las miradas lo siguieron. No para animarlo, sino para presenciar cuántos minutos tardaría en caer. Álvaro se acercó a la mesa número 8, paso a paso, como si caminara sobre una fina capa de hielo. Valeria levantó la cabeza. Su mirada, fría y afilada como una cuchilla, recorrió desde los zapatos lustrados hasta el cabello peinado con esmero del joven. Sin saludo, sin sonrisa, solo una pregunta con voz grave y pesada como el plomo. «¿Eres nuevo?» «Sí, señora. Álvaro Vega, su camarero esta noche». La comisura de los labios de Valeria se elevó apenas, pero no era una sonrisa amable. Se parecía más al gesto de una pantera cuando descubre a una presa nueva. «Bien. Quiero un vaso de agua. Temperatura exacta, 18 grados centígrados. Ni 17 ni 19. 8 cubos de hielo, ni más ni menos. El vaso debe estar tan limpio que pueda verme las cejas en él. Y...» Se inclinó hacia adelante. «Tienes exactamente 8 minutos para traerlo. Si te retrasas, empezamos de nuevo. Desde cero». El aire alrededor de la mesa 8 se volvió denso, casi sólido. Algunos comensales fingían comer, pero mantenían el oído atento. Álvaro no pestañeó. Asintió. «Entendido. Pero... dígame, ¿tiene un termómetro para medir con precisión esos 18 grados o debo confiar en mi experiencia?» Un silencio mortal se propagó por la sala. En la cocina, Esteban casi dejó caer la cuchara que sostenía. Rafael, a 10 metros, sintió cómo el corazón le daba un salto doloroso. Valeria lo observó, como si quisiera desmenuzar cada uno de sus pensamientos. Luego, su voz cortó la tensión. «Confío en que un profesional sabrá reconocer la temperatura exacta. Si no, descubrirás las consecuencias». «Perfecto. Volveré en 7 minutos y 40 segundos, para que le queden 20 segundos de revisión». Álvaro sonrió, inclinó levemente la cabeza y se retiró. En la cocina, Esteban se abalanzó sobre él, susurrando como si dictara una orden. «¿Estás loco? ¿Preguntar por un termómetro? Acabas de meter la mano en un avispero». Álvaro, imperturbable, tomó un vaso de cristal, lo examinó bajo la luz buscando arañazos, contó cada cubo de hielo como si ensamblara un rompecabezas y sirvió el agua. Sus movimientos eran tan meticulosos que Esteban y otros empleados se quedaron quietos, observando. «Si quiere un reto, le voy a mostrar que este juego es mucho más interesante con 2 jugadores», murmuró Álvaro, casi para sí mismo. Regresó a la mesa número 8 exactamente 7 minutos y 40 segundos después. Colocó el vaso a 8 centímetros del borde derecho de la mesa. 18 grados, 8 cubos de hielo, el vaso brilla como un espejo. ¿Hay algo más que pueda hacer para que piense que soy un incompetente? Valeria alzó el vaso y bebió un sorbo. Todo el restaurante quedó atrapado en un estado de espera por el veredicto. 1 segundo. 2. 3. «Bien», dijo ella,
y en su mirada apareció un leve destello de sorpresa. ¿Solo bien? Esperaba al menos una medalla, replicó Álvaro, medio en broma, medio en serio. Valeria respiró hondo y abrió la carta. Ahora quiero que me leas cada plato, pero lo explicarás como si fuera tu propia creación. Si descubro que no entiendes alguno, empezamos otra vez. Álvaro tomó el menú y lo hojeó con calma, como quien se prepara para un discurso. Comencemos con una entrada que hará que el cliente olvide que ha venido a comer y piense que está en su primera cita. Su voz tenía el volumen justo para que las mesas cercanas sonrieran. Describió cada plato con un conocimiento inesperado. El origen de los ingredientes, las técnicas de preparación, incluso las historias detrás de ciertas especias. Valeria lo escuchaba en silencio, levantando levemente las cejas cuando él tocaba un punto débil. Detalles que ni el chef principal mencionaba. Sabes demasiado, ¿no? Usted también. Y supongo que a ambos nos gusta ver hasta dónde llega el otro, respondió él sin apartar la vista de la suya. Entonces, ella eligió un plato que no estaba en la carta. Un desafío sorpresa. Quiero que me sorprendas. Si me gusta, serás mi camarero cada vez que venga. Si no, te irás de aquí antes de que caiga la noche. El restaurante contuvo la respiración. En la cocina, Rafael se volvió hacia el chef. Plato especial. Libertad total para Álvaro. Álvaro se puso manos a la obra. No solo cocinó, hizo un espectáculo. Tostó granos de pimienta en una sartén caliente que liberaba un aroma intenso. Montó una salsa al fuego con una cuchara de plata y decoró el plato con un número 8 perfecto dibujado con salsa de mango y chile rojo. Cuando el plato llegó a la mesa, Valeria lo contempló como si fuera una obra de arte. Dio el primer bocado y se detuvo. No por disgusto, sino porque el sabor había derribado todas las murallas que había levantado. Delicioso, dijo, y por primera vez en la noche, la comisura de sus labios se curvó apenas. Entonces, ¿tenemos un trato? Valeria dejó los cubiertos, sin apartar los ojos de él. Todavía no, Vega. Esto apenas es la primera ronda. Quiero ver cuánto aguantas. En las semanas siguientes, el juego del gato y el ratón se volvió un ritual. Cada martes y viernes, a las 8 en punto, Valeria entraba. Y cada vez, Álvaro ya la esperaba con un vaso de agua con 8 cubos de hielo. Ella inventaba nuevos desafíos. Explicar 8 tipos de sal marina, ordenar cubiertos según el Feng Shui, recitar el menú en orden alfabético inverso. Lo extraño era que Álvaro no solo superaba cada reto, sino que los convertía en un espectáculo que despertaba la curiosidad de otros clientes. Y poco a poco, Valeria empezó a hacer preguntas que nada tenían que ver con la gastronomía. ¿Dónde naciste? En la colonia Doctores, Ciudad de México. Mi madre sigue allí. ¿Y tu padre? Se fue cuando yo tenía 12 años. Dijo que salía a comprar cigarrillos. Supongo que todavía está eligiendo la marca. Valeria se detuvo un instante. En aquella respuesta ligera, detectó una cicatriz profunda. Una mañana, Álvaro comentó: «Usted pregunta mucho para alguien que solo viene aquí a comer». Valeria lo miró más tiempo del necesario. «Soy empresaria. Necesito conocer bien a la gente con la que trabajo». ¿Con la que trabaja o para la que trabaja? Porque empiezo a notar que la línea es cada vez más difusa, dijo él, con un tono bajo pero tan afilado como una navaja. Su mirada cambió. Por primera vez, Álvaro vio en ella no solo poder, sino también soledad. Valeria no respondió. Pero desde ese día, cada desafío que le imponía parecía tener menos de castigo y más de curiosidad por descubrir al hombre detrás de esa camisa blanca impecable. Dicen que en el palacio hay una hora en la que todo el restaurante contiene la respiración. 8 de la mañana, martes y viernes. No es porque a esa hora haya más clientes, sino porque es la hora ritual de la Reina del 8 y Álvaro Vega. Al principio, todos pensaban que Valeria solo quería castigar al joven camarero que tuvo la osadía de enfrentarse a ella. Pero con el paso de las semanas, lo que sucedía entre ellos superaba con creces la relación de cliente-empleado. Era como una extraña partida de ajedrez, donde cada movimiento era una prueba de ingenio, destreza y paciencia.
La primera semana después del primer enfrentamiento, Valeria lanzó el reto. Vega, hoy quiero que me expliques la diferencia entre 8 tipos de sal marina, su origen, su nivel de salinidad y la sensación al probarla. Álvaro no solo cumplió, sino que presentó cada tipo de sal en una bandeja de plata, la invitó a degustarlas y acompañó cada una con una breve historia, como si la llevara de viaje alrededor del mundo. Valeria no comentó nada, pero sus ojos se iluminaron por un instante. La semana siguiente exigió: quiero que organices todos los cubiertos sobre la mesa siguiendo un principio de Feng Shui que acabo de leer en una revista japonesa. Si se desvía 1 milímetro, lo rehaces. Él lo hizo en silencio. Pero añadió un mantel doblado en forma de número 8, una réplica perfecta, como una respuesta cargada de intención. El tercer reto: memorizar todas sus preferencias, desde los platos, condimentos, punto de cocción, hasta la temperatura del té, y recitarlas como un poema. Y Álvaro, además, agregó una observación personal. Usted no come pescado los martes porque piensa que el marisco del fin de semana no es fresco, pero en realidad es porque los martes suele tener reuniones desagradables y la carne de res le da fuerza para luchar. Valeria alzó la vista, y por primera vez esa mañana sonrió de verdad. Cada desafío que Valeria proponía parecía ya no buscar derribarlo, sino ver cómo reaccionaba él. Y Álvaro, en lugar de limitarse a sobrevivir, empezaba a devolver las jugadas con creatividad, con un toque de picardía, haciendo que ella esperara el siguiente encuentro. Todo el restaurante lo notó. Martes y viernes ya no eran turnos de muerte, sino un espectáculo exclusivo de la mesa número 8. Los clientes adinerados pedían mesas cercanas para presenciar el duelo. Algunos incluso apostaban en secreto si Álvaro ganaría o perdería esa mañana. Esteban murmuró a Rafael: él no solo sirve, controla el ambiente entero. Rafael asintió, con una mezcla de preocupación y admiración. Y ella lo deja hacerlo. Una mañana, cuando Álvaro puso frente a ella un capuchino perfecto con la espuma dibujada en forma de número 8, Valeria preguntó: ¿dónde aprendiste estas cosas? De mi abuela. Fue cocinera privada de una familia rica en las Lomas. Decía que cocinar no es solo técnica, es entender a la persona para la que cocinas. Valeria tamborileó suavemente los dedos sobre la mesa. ¿Y me entiendes a mí? Álvaro ladeó la cabeza con la mirada directa. Creo que estoy empezando. La respuesta la dejó en silencio durante unos segundos. Y como para romper ese momento, lanzó otro reto absurdo. Pero desde entonces, empezó a preguntarle más sobre su vida, su infancia, sus sueños. ¿Qué haría si no fuera camarero? Un viernes por la mañana, ella preguntó: ¿dónde está tu padre? Álvaro sonrió con cierta amargura. Se fue a comprar cigarrillos cuando yo tenía 12 años. Supongo que aún no ha elegido la marca. Valeria se detuvo. Por primera vez, su mirada no fue un cristal frío, sino un destello de calidez. Álvaro continuó: mi madre me crió a mí y a mi hermana sola. Tal vez por eso aprendí a cuidar de los demás a través de la comida. Ella bajó la vista a su café, sin responder. Pero al levantarla, su voz sonó más suave. La gente suele pensar que el poder está en dar órdenes. Pero a veces está en lograr que alguien quiera hacer algo por ti, sin que tengas que ordenar. Álvaro entendió que aquello no era solo un comentario, era un reconocimiento implícito. La historia empezó a salir de esas paredes. Los clientes habituales notaban que la mesa 8 ya no era la mesa del poder, sino el escenario de una trama impredecible. Algunos hicieron fotos a escondidas, las subieron a redes con el título La batalla de la mesa 8, acumulando miles de visitas. Se rumoraba que Valeria iba a el palacio no para comer, sino para ver a Álvaro. Y lo sorprendente era que ella no hacía nada por apagar ese rumor. Esa mañana, Valeria llegó más tarde de lo habitual. Álvaro ya tenía lista su copa de agua con 8 cubos de hielo, pero en lugar de ponerla en la mesa, esperó a que ella se sentara por completo. Hoy la veo cansada. Ella lo miró, frunciendo levemente el ceño. No me gusta que la gente comente mi estado. Lo sé, pero también sé que le gusta cuando alguien nota detalles que usted no dice.
Valeria estuvo a punto de contestar, pero se detuvo. Bebió un sorbo de agua y susurró. «Estás jugando un juego peligroso, Vega. Solo si la otra persona quiere jugar», respondió Álvaro. Sus miradas se cruzaron más tiempo de lo habitual. En ese instante, la mesa 8 dejó de ser un campo de batalla, para convertirse en un escenario donde dos personas medían hasta dónde bajarían la guardia. A partir de entonces, los retos de Valeria fueron menos implacables. Se transformaron en peticiones más personales. Un postre que le recordara su infancia, un té especial que había probado en Kioto, una manera de doblar las servilletas exactamente igual que en una cena en Mónaco. Álvaro entendió que ella le estaba abriendo una puerta a su mundo privado, un lugar al que muy pocos habían tenido acceso. Desde lejos, Rafael Torres lo observaba todo. Suspiró y le dijo a Esteban: «No sé si al final ganará o perderá, pero esto ya no va de servir a un cliente». La mañana del viernes, la mesa número 8 estaba más vacía de lo habitual. Álvaro acababa de colocar el vaso de agua con 8 cubos de hielo cuando Valeria apareció 7 minutos tarde. Algo así nunca había ocurrido. Se sentó, se quitó las gafas de sol y lo miró directamente. «¿Mañana por la noche estás ocupado?» Álvaro vaciló un instante. En los últimos 3 meses, su relación había superado con creces el límite de camarero-clienta, pero era la primera vez que ella le hacía una invitación directa. «Depende de quién pregunte», respondió, intentando mantener el tono ligero. La comisura de los labios de Valeria se curvó. «Yo. 8 de la noche. Mi casa, en Polanco. Yo cocinaré la cena». Álvaro alzó una ceja. «Le gusta tener el control, pero imagino que incluso al invitar sigue queriendo mandar en la cocina, ¿no? Quiero ver cómo eres fuera de la mesa número 8. Álvaro lo pensó. Sabía que era una invitación peligrosa. Cruzar la puerta de su casa era entrar en el territorio privado de la reina del 8. Pero también sabía que, si rechazaba, perdería la oportunidad de conocer a la verdadera Valeria. «De acuerdo, pero con una condición: cocinaré yo. Usted se sentará y comerá». Valeria guardó silencio unos segundos, como evaluando un gran negocio. «Bien. Pero si la comida es mala, no habrá segunda invitación». La noche siguiente, Álvaro se plantó frente a la imponente mansión blanca en Polanco. La puerta se abrió y Valeria apareció con un vestido de seda negro, sencillo, el cabello suelto, sin joyas ostentosas, muy distinta a la imagen de reina poderosa en el restaurante. Él llevaba una bolsa con ingredientes frescos, todos elegidos y pagados con sus escasos ahorros. «Le prometí que cocinaría para usted, no que usaría lo que ya tuviera en casa». Ella lo condujo a la cocina, amplia, moderna, pero tan impecable que parecía no haberse usado nunca para cocinar. Álvaro se puso manos a la obra. El cuchillo golpeaba la tabla, la mantequilla se derretía en la sartén, el aroma del caramelo y del mezcal se expandía por la habitación. Valeria se apoyaba en la encimera, observando en silencio, frunciendo levemente el ceño cuando él añadía especias poco familiares para ella. «¿Quiere opinar?», preguntó Álvaro sin levantar la vista. «Prometí quedarme callada, no prometí no juzgar en mi cabeza». «Adelante, pero espere a probar antes de juzgar». Cuando el plato principal estuvo listo, Álvaro lo presentó con cuidado y elegancia. Pero el clímax fue el postre. Flan de vainilla suave, cubierto con salsa de mezcal tibia y una pizca de sal rosa del Himalaya. Una combinación arriesgada. Valeria probó una cucharada y se detuvo. La cremosidad de la vainilla, el calor intenso del mezcal y el toque salado la llevaron a un recuerdo lejano. La pequeña cocina de su infancia, donde su madre le preparaba flan después de un largo día de ensayos de oratoria. Dejó la cucharilla, mirándolo más tiempo del necesario. «Me entiendes más de lo que pensaba». Álvaro apoyó las manos en la mesa. «Solo cocino para la persona que tengo enfrente. El resto lo descubre por sí misma». Por un momento, el ambiente se suavizó. Pero entonces, Valeria se inclinó hacia adelante, con la voz más baja. «¿Qué quieres de mí, Vega? ¿Dinero? ¿Oportunidades? ¿Un billete para escapar de esa colonia doctores donde creciste?» Álvaro se quedó inmóvil. «¿Acaba de convertir la cena en un interrogatorio? He conocido a demasiada gente que se me acerca para conseguir algo,
Y tú acabas de contarme tu sueño de abrir un restaurante. Suena como un discurso ensayado para que yo saque la chequera. Álvaro se irguió, con la mirada oscurecida. Si piensa eso, se equivoca. No necesito su dinero. Se lo conté porque usted preguntó. Nada más. No creo en los nada más. Su voz era fría como el acero. Entonces quédese con su desconfianza. Pero recuerde, hay cosas que no se compran, como alguien que ve quién es usted de verdad, y no la lista de sus propiedades. La tensión se hizo espesa. Valeria lo sostuvo con la mirada unos segundos más, luego se apartó. Creo que deberías irte. El martes siguiente, la mesa número 8 permaneció vacía. Álvaro, aún así, preparó el vaso con 8 cubos de hielo, colocándolo a 8 centímetros del borde. Pero Valeria no apareció. 1 semana, 2 semanas. Ni un mensaje, ni una explicación. Rafael se acercó. ¿La has hecho enfadar? Tal vez le dije la verdad. Entonces, espera. Si le importas, volverá. El jueves por la tarde, de camino a casa, Álvaro vio a Valeria sentada sola en un banco del parque. Llevaba vaqueros, camisa blanca, sin maquillaje. Ya no era la reina poderosa, solo una mujer que parecía cansada. Él se acercó, se detuvo frente a ella. Has estado evitando la mesa número 8. Necesitaba tiempo para darme cuenta de lo estúpida que he sido, respondió mirando al suelo. Me haces sentir vulnerable, y odio eso. Yo también lo odio, pero odio más no verte. Guardaron silencio unos segundos. Entonces, Valeria levantó la vista. Tengo una propuesta, y no tiene que ver con darte dinero, al menos no como piensas. Te escucho. Abramos un restaurante, 50-50. Tú cocinas, yo invierto y gestiono. Socios iguales. Nadie manda sobre el otro. Álvaro la miró, sorprendido y cauteloso. ¿Está dispuesta a apostar así por mí? Después de todo, confío más en ti que en muchos a los que he llamado socios. Y quiero ver qué podemos crear cuando no juguemos a depredador y presa. Tengo condiciones, dijo Álvaro. Primero, las decisiones se toman 50-50. Segundo, el restaurante no será un lugar para presumir. Vendrán por el sabor y la historia, no por las fotos. Tercero, si lo personal interfiere con el trabajo, nos detenemos y renegociamos. Valeria asintió. ¿Y la cuarta? Álvaro sonrió. Esta noche te invito a unos tacos en un local sencillo. Sin trajes, sin número 8, sin protocolo. Solo 2 personas cenando. Valeria soltó una breve risa. La primera auténtica que él le veía desde que la conocía. De acuerdo, trato hecho. Se estrecharon la mano. En ese instante, se selló una alianza, no solo con palabras, sino con una mirada cargada de desafío y de una nueva confianza. 3 meses después de aquel apretón de manos que lo cambió todo, en pleno corazón vibrante de Roma Norte, un pequeño pero elegante restaurante llamado 8:30 abría oficialmente sus puertas. El nombre evocaba la mesa número 8 del antiguo local, y media representaba la igualdad entre Álvaro Vega y Valeria Cortés. Álvaro estaba al mando de la cocina, transformando la gastronomía tradicional mexicana en experiencias refinadas. Valeria, por su parte, se encargaba de la estrategia, la comunicación y las relaciones con la alta sociedad. Un mundo al que Álvaro jamás había tenido acceso. Pero, conforme se acercaba el día de la inauguración, la presión crecía como una ola imparable. La lista de invitados estaba llena de nombres temidos en el mundo empresarial y político. Y, entre ellos, Rafael Torres, antiguo gerente del viejo restaurante, quien veía a Álvaro como un traidor, también había recibido una invitación. Aquella noche, la luz dorada de 8:30 se proyectaba sobre la acera atestada de gente. Un suave jazz llenaba el aire, y el aroma de tortillas recién hechas y carne wagyu en salsa de cacao impregnaba el ambiente. En la cocina, Álvaro movía la sartén con precisión, revisando el bar y echando vistazos al salón, donde Valeria, enfundada en un vestido rojo de poder, recibía a los invitados como una auténtica reina. Entonces lo vio. Rafael entraba con paso seguro, rostro sereno, pero mirada afilada como una navaja. Tras él,
Esteban López, dueño del viejo restaurante, quien despidió a Álvaro diciendo: «Nunca serás chef en Ciudad de México». Álvaro apretó la mandíbula, pero Valeria le lanzó una mirada que decía: «Tranquilo, no les des el escenario». A mitad del servicio, ocurrió el incidente. Una mesa VIP, donde estaba Rafael, pidió pato en mole negro. Cuando el plato salió, la salsa estaba tan salada que los comensales fruncieron el ceño. Álvaro sabía que era imposible que él cometiera ese error. Había probado cada olla. Corrió a revisar y descubrió que el tarro de sal había sido reemplazado por una mezcla 3 veces más salada. Héctor Díaz, su subchef de confianza, susurró: «Alguien entró al almacén mientras estabas fuera». Las cámaras de la cocina estuvieron apagadas 10 minutos. Álvaro miró hacia el salón. Rafael sonreía con malicia. Salió directo a su mesa, olvidando cualquier protocolo. «¿Querías arruinar la noche?». Rafael se encogió de hombros. «Yo solo como lo que sirves. Si está mal, es tu culpa». Valeria se acercó, voz fría como el hielo. «Torres, si crees que voy a dejar que hundas a Vega tan fácilmente, te equivocas. Este es nuestro restaurante y aquí no entras si no lo respetas». Rafael bufó. «Valeria, no olvides que él solo era un mesero que te servía agua. Es hora de que vuelva a su sitio». En el punto más tenso, una voz sonó desde la puerta. «Creo que esta noche terminará distinto, Rafael». Todos voltearon. Andrés Molina, el crítico gastronómico más influyente de México, entraba. La sorpresa. Andrés había sido pareja de Rafael, y su ruptura fue amarga. Invitaron a Andrés a probar la nueva versión del pato en mole negro que Álvaro acababa de rehacer. Tras comer, dejó el tenedor y declaró: «Este es el mole negro más refinado que he probado. Mañana estará en la portada de la sección gastronómica». Y Rafael: «Lo tuyo es demasiado viejo para engañarme». El salón estalló en aplausos. Rafael, rojo de ira, se marchó sin decir palabra. Más tarde, con los ánimos calmados, Valeria llevó a Álvaro al balcón trasero. El viento nocturno traía olor a leña quemada mezclado con el murmullo del interior. «¿Sabes algo?», dijo Valeria. «En el viejo restaurante aposté con Rafael que un día pondría mi propio dinero en alguien. Él dijo que nunca pasaría, y esta noche, gracias a ti, gané esa apuesta». Álvaro sonrió. «Siempre me preguntas qué quiero de ti. La respuesta es un momento como este». Ella lo miró, con orgullo y cierta ternura. «¿Y si te dijera que quiero algo más que un restaurante?». Álvaro se quedó inmóvil. «¿Estás hablando de...?» Valeria sonrió, pero antes de responder, la puerta se abrió de golpe. Héctor entró, jadeando. «Álvaro, un cliente se ha desmayado en el salón». Corrieron al interior. Un hombre mayor yacía en el suelo. Santiago Morales, magnate inmobiliario, invitado VIP y potencial inversor. Álvaro tomó su pulso y pidió una ambulancia. Valeria se arrodilló junto a él, tomándole la mano. Cuando llegó la asistencia, ella lo acompañó al hospital. La inauguración terminó de forma inesperada, pero dejó huella. A la mañana siguiente, los periódicos mostraban a Andrés Molina alabando el plato, y el titular: «Nuevo restaurante salva la vida de un VIP». Una semana después, Santiago se recuperó y envió un agradecimiento personal a Álvaro y Valeria, junto con una oferta para financiar una segunda sucursal. Esa noche, Valeria citó a Álvaro en una pequeña cafetería. Dejó un sobre la mesa. «Dentro está el contrato de la nueva sucursal, pero antes de firmar, una pregunta». Álvaro lo abrió. Además del contrato, había una tarjeta escrita a mano. «Si podemos ganar juntos en la cocina, ¿podremos ganar juntos fuera de ella?». Álvaro levantó la vista y se encontró con una Valeria distinta, no la reina del 8, sino una mujer apostando su corazón. Esa noche no pudo dormir. La tarjeta de Valeria seguía en su mente, como una jugada que exigía respuesta. A la mañana siguiente, decidió ir a su casa. Pero quien abrió la puerta fue Rafael Torres. «¿Buscas a Valeria?». «Lo siento. Se fue al aeropuerto, vuelo a Madrid», dijo con una sonrisa cargada de intención. Álvaro quedó helado. Sin mensaje, sin aviso, solo el vacío. 3 días después, la prensa mexicana explotó.
Valeria Cortés firma acuerdo con Grupo Gastronómico Español para llevar 8,5 al mundo. Pero lo que más le dolió a Álvaro fue que, en la lista de accionistas, su nombre no aparecía. Héctor consiguió una copia del contrato. Valeria había vendido el 51% y solo conservaba el cargo de dirección nominal. Álvaro había quedado fuera. Volvió al restaurante. El letrero seguía. Los clientes llenaban las mesas. Pero el menú y el estilo habían sido europeizados por exigencia del nuevo grupo. Álvaro solo era asesor honorario, un título vacío. Esa noche, Valeria apareció en la cocina. Vestido rojo, mirada afilada como el primer día. ¿Estás enfadado conmigo?, preguntó. Te llevaste todo lo que construimos y lo vendiste. ¿A eso lo llamas estrategia? Valeria suspiró. ¿Crees que quería? Rafael amenazó con filtrar el video de la inauguración, en el que sales amenazando a un cliente. Te demandarían y el restaurante perdería todo el capital. Elegí salvar la marca, aunque fuera sacrificando tu parte, porque sabía que tú encontrarías otro camino. Álvaro se quedó en silencio. Entendió que ella había aceptado ser la traidora para protegerlo, aunque de forma brutal. ¿Y tu pregunta?, dijo él, mirándola fijo. ¿Fuera de la cocina podemos ganar juntos? Valeria sonrió levemente. Si tu respuesta es sí, ven conmigo a Madrid. Allí necesito a alguien que gane no solo en la cocina, sino en las grandes mesas de negociación. Él la miró largo rato y negó con la cabeza. Yo gano siendo yo mismo. Aquí, en México. Ve por tu camino. Yo crearé otro 8,5, uno que no pueda ser comprado. Valeria se detuvo y rió por primera vez con un matiz de melancolía. Entonces seguimos siendo rivales. Pero rivales que se agradecen mutuamente. Un año después, en una esquina de Puebla, abría 9:15. Álvaro estaba en la cocina, esta vez con su propio equipo y Héctor como su chef. Los clientes hacían fila, muchos reconocían los sabores, pero la historia era nueva. En la prensa internacional, Valeria aparecía junto a su cadena 8,5 expandida por toda Europa. En una entrevista le preguntaron, ¿cuál es el plato que más recuerda? Y ella respondió, un pato en mole negro, cocinado en una noche de tormenta en Ciudad de México. El chef ya no trabaja para mí. La cámara mostró a Valeria en su oficina de Madrid, copa de vino en mano, mirando una foto junto a Álvaro colgada en la pared, y sonriendo apenas. En Puebla, Álvaro levantó la vista desde la cocina hacia la entrada. En la mesa de recepción, alguien había dejado un sobre sin nombre. Dentro, solo una nota. Felicidades por la inauguración. Nos vemos en el próximo duelo. La pantalla se fundió a negro, quedando solo el sonido del cuchillo sobre la tabla, latiendo al ritmo del corazón del espectador. Hay encuentros que cambian toda una vida, no porque logremos quedarnos juntos, sino porque nos atrevemos a seguir nuestro propio camino, aunque sea en paralelo o en direcciones opuestas. Valeria y Álvaro eligieron sendas distintas, pero conservaron un lazo invisible, el respeto y la gratitud. En la vida, a veces la victoria no está en quién llega más alto, sino en no perderse a uno mismo durante el viaje. ¿Y tú? ¿Con quién elegirías seguir caminando y a quién te atreverías a dejar ir para conservarte entero? Compártelo en los comentarios. Los leeré todos, y quién sabe, quizá tu respuesta inspire a alguien más.